La ruptura del modelo cerrado. Poder, control y el temor a una tierra que no termina. Cuando se comprende la lógica aristotélica y geométrica previamente expuesta, una lógica basada en la armonía, la extensión natural y la continuidad de las formas, el modelo moderno de una tierra esférica, aislada y flotando en un vacío infinito comienza, al menos en el plano filosófico, a mostrar fisuras profundas. No porque la ciencia moderna carezca de coherencia interna, sino porque ese modelo presenta una visión del mundo cerrada, finita y desligada del principio geométrico natural que gobierna todas las estructuras vivas. Desde esta mirada, la Tierra es concebida como un objeto terminado, limitado y separado del resto del orden natural, lo cual entra en tensión con la idea de una geometría diseñada para expandirse, replicarse y manifestarse sin interrupciones absolutas. En este punto surge una pregunta inevitable, más existencial que científica. Si la realidad responde a una lógica de expansión y continuidad, ¿por qué el relato dominante insiste en un mundo cerrado, delimitado y definitivamente cartografiado? Aquí no se plantea una negación técnica, sino una sospecha filosófica. Los modelos del mundo no solo describen la realidad, también la condicionan. Un mundo finito genera una conciencia finita. Un mundo sin más allá produce una humanidad contenida dentro de fronteras mentales tan rígidas como las geográficas. En este sentido, la narrativa de una tierra completamente conocida y concluida funciona como un límite simbólico, no solo físico. Desde esta interpretación, la idea de que no querían que supiéramos no apunta necesariamente a una conspiración simple o monolítica, sino a sistemas históricos de poder que se benefician de una humanidad convencida de que no hay más territorio, más realidad ni más posibilidades que las oficialmente reconocidas. El control no siempre opera por ocultamiento directo, sino por saturación de certezas. Cuando todo está supuestamente explicado, medido y cerrado, la pregunta desaparece, y con ella, la posibilidad de ir más allá. Aquí se abre otra capa de reflexión. Si la Tierra no es cerrada sino extensiva, entonces el concepto mismo de frontera adquiere un significado distinto. Las bases militares, los tratados internacionales, las zonas restringidas y los espacios vedados no serían únicamente mecanismos de defensa nacional, sino expresiones de un orden geopolítico diseñado para preservar un marco específico de realidad. No se trataría solo de proteger territorios conocidos, sino de impedir el cruce de umbrales, tanto físicos como simbólicos, que podrían revelar una estructura del mundo más amplia de lo aceptado. Dentro de este marco especulativo, emerge la idea de que podrían existir otras tierras, otros continentes o incluso otras civilizaciones más avanzadas, no necesariamente extraterrestres en el sentido clásico, sino originarias de regiones del mismo mundo que no forman parte del relato humano dominante. Estas civilizaciones, si existieran, tendrían intereses estratégicos, energéticos o de estabilidad, y podrían considerar a la humanidad actual como una cultura aún inmadura para interactuar con una realidad más vasta. Mantener ciertos límites no sería entonces un acto puramente hostil, sino una forma de contención, similar a cómo una sociedad avanzada regula el acceso a tecnologías peligrosas. La energía juega aquí un papel central. Muchas tradiciones antiguas sostenían que la Tierra no es solo materia, sino un campo energético complejo, con nodos, corrientes y regiones de alta intensidad. Las zonas polares, los océanos y los puntos extremos del mapa siempre han sido considerados lugares de poder. Desde esta visión, el interés militar y científico constante en regiones remotas podría responder no solo a razones estratégicas visibles, sino también a la necesidad de controlar flujos energéticos fundamentales para el equilibrio global. Quien controla los nodos, controla la estructura. Al observar el mundo desde esta lente, el encierro no se presenta como una prisión física evidente, sino como una delimitación perceptiva. Se nos enseña dónde termina el mundo para que no imaginemos lo que podría continuar. Se nos ofrece un mapa completo para que no busquemos uno nuevo. Sin embargo, la historia demuestra que cada vez que la humanidad creyó haber llegado al final, ese final se desplazó. Siempre hubo algo más allá, esperando a ser comprendido. Esta reflexión no concluye afirmando verdades absolutas, sino señalando una posibilidad profunda. Tal vez la Tierra no sea un objeto aislado en un vacío indiferente, sino una manifestación continua de una geometría viva, expansiva y consciente. Tal vez los límites que aceptamos no son naturales, sino narrativos.
Y tal vez, al cuestionarlos, no solo estamos explorando nuevas tierras hipotéticas, sino recuperando una antigua capacidad humana. La de intuir que la realidad siempre es más amplia que cualquier modelo que intente contenerla. Fronteras visibles, límites narrativos y el umbral de lo permitido. La reflexión sobre la ruptura del modelo cerrado conduce a una conclusión esencialmente filosófica. Más allá de la veracidad empírica de cualquier cosmología específica, lo que verdaderamente está en juego es la relación entre poder, conocimiento y posibilidad. Cuando un modelo del mundo se presenta como definitivo, no solo describe la realidad, también define qué preguntas son legítimas y cuáles quedan fuera de los márgenes de lo pensable. Desde esta perspectiva, la tensión entre una Tierra concebida como finita y una Tierra entendida como extensiva no es únicamente un debate geográfico o geométrico, sino una disputa profunda sobre los límites de la experiencia humana y de la imaginación colectiva. El modelo cerrado, al ofrecer una imagen de totalidad ya completada, introduce una sensación de conclusión histórica. Todo ha sido descubierto, todo está medido, todo tiene un lugar asignado. Esta narrativa genera estabilidad, pero también inmovilidad. En términos de conciencia, un mundo sin más allá reduce la necesidad de exploración interior y exterior. La sospecha filosófica que surge no acusa necesariamente a individuos concretos, sino a sistemas de pensamiento que, al consolidarse, se convierten en estructuras de control simbólico. El poder más eficaz no es el que prohíbe explícitamente, sino el que define el horizonte de lo posible. En este contexto, las bases militares, las zonas restringidas y los acuerdos internacionales pueden leerse no solo como instrumentos de seguridad convencional, sino como expresiones materiales de un orden que administra el acceso. Históricamente, los grandes imperios siempre han protegido los márgenes: puertos, desiertos, pasos montañosos, océanos y polos. No porque allí termine el mundo, sino porque allí comienza lo desconocido. La presencia militar constante en regiones extremas, especialmente en áreas polares y marítimas, responde, de manera visible, a intereses estratégicos, científicos y logísticos. Pero, en un plano más profundo, también funciona como un recordatorio tácito de que existen umbrales que no están destinados al tránsito libre. Estas instalaciones no solo controlan territorio, sino movimiento, información y narrativa. El acceso limitado, la vigilancia constante y la burocratización del tránsito crean una barrera que no siempre es física, sino psicológica. Incluso sin afirmar que ocultan nuevas tierras, resulta claro que delimitan quién puede observar, investigar o experimentar directamente ciertas regiones de la Tierra. En ese sentido, el límite no necesita justificar su existencia con grandes secretos. Basta con normalizar la idea de que hay lugares a los que no se debe ir, preguntas que no vale la pena formular y curiosidades que se consideran irrelevantes o peligrosas. La dimensión energética, presente en muchas tradiciones antiguas, añade otra capa interpretativa. Las zonas extremas de la Tierra han sido vistas como nodos de equilibrio, puntos donde convergen fuerzas naturales de gran escala. Desde una lectura simbólica, el interés permanente en controlar estos espacios puede entenderse como una forma de custodiar los pilares del orden global, no solo en términos militares, sino también en términos de estabilidad sistémica. Controlar los márgenes equivale a controlar el centro, porque define hasta dónde puede expandirse la experiencia humana sin alterar el equilibrio establecido. La idea de un encierro no implica necesariamente una prisión literal, sino una pedagogía del límite. Se enseña a la humanidad a vivir dentro de un marco conceptual específico, a aceptar mapas cerrados y relatos completos. Así, incluso si existiera algo más allá, ya sea en términos físicos, energéticos o de conciencia, quedaría fuera del campo de atención colectiva. El límite se internaliza, y la exploración deja de ser una necesidad vital para convertirse en una curiosidad marginal. La conclusión que emerge de todo este análisis no es una afirmación dogmática, sino una invitación a la lucidez. Tal vez la cuestión central no sea si la Tierra termina o se extiende indefinidamente, sino cómo los modelos que aceptamos moldean nuestra relación con lo desconocido. Las bases, las fronteras y las narrativas de seguridad pueden entenderse como mecanismos que estabilizan un mundo determinado, pero también como señales de que aún existen umbrales sensibles, zonas donde el orden conocido podría transformarse.
En última instancia, cuestionar el modelo cerrado no significa rechazar el conocimiento existente, sino recordar que todo conocimiento es provisional. La historia humana avanza cada vez que alguien se atreve a mirar más allá del límite aceptado. Ya sea que ese más allá se manifieste como nuevas tierras, nuevas formas de conciencia o nuevas lecturas del cosmos, lo esencial es reconocer que la realidad nunca se agota en la versión oficial de sí misma. Allí donde el poder dibuja fronteras, la filosofía vuelve a preguntar. Y en esa pregunta persistente reside la posibilidad de que el mundo, sea cual sea su forma, sea siempre más amplio de lo que se nos ha enseñado a creer. What?